Muy buenos días, niños, que el Señor les bendiga. Un día más podemos estar en nuestra clase del día de hoy. Y hoy vamos a conocer una historia acerca de Ananías, un héroe asustado. Pero después de que ustedes vean la historia, van a poder decirme si realmente él fue un héroe asustado. Así que vamos a ir a nuestro mapa de la Biblia. Recuerden que la Biblia es la palabra de Dios y es la que nos va a guiar. Y en este caso, nos va a enseñar a que no debemos de tener miedo, pero a siempre ser obedientes, porque muchas veces nos encontramos en situaciones que nos dan miedo, pero si nosotros tenemos a Dios, no necesitamos tener miedo. Pero muchas veces nos encontramos en situaciones que nos dan miedo a causa de nuestra desobediencia. Y a Dios no le gusta la desobediencia. Pero dígame, antes de empezar la clase, ¿quién puede decir que nunca ha sentido miedo? Siempre, muchas veces, es normal que a veces sintamos miedo, pero no significa que es algo que va a durar para toda la vida. Es algo que simplemente es en el momento. Jesús, al pasar por un momento terrible, en Juan 18:1-11 pueden encontrar esa historia, hizo frente al miedo, confió en el Padre y obedeció. Como un hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Así como Jesús, ustedes pueden confiar en Dios también. Ustedes pueden confiarle todos sus temores y las inseguridades que ustedes tengan en su corazón. Así que, ¿qué les parece? Vamos a conocer un poquito de nuestra clase del día de hoy. Nuestro versículo clave del día de hoy es Salmo 91:5. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, decía el rey David. No debemos de temer, porque Dios está con nosotros. Antes de que vayamos a nuestra clase, vamos a recordar acerca de la historia pasada. Así como Mardoqueo jugó un papel muy importante en la vida de Esther, Ananías fue fundamental en la vida del apóstol Pablo. Su forma de obedecer al Señor, aunque tuviera miedo, es un excelente modelo a seguir. Pero ¿de quién vamos a hablar hoy? Vamos a hablar acerca de Pablo, para que podamos entender un poco de la historia que vamos a ver hoy. Como ustedes recuerdan, Pablo era un seguidor de los cristianos. Pablo no creía en Jesús y cada vez que miraba a un cristiano, él quería mandarlo a apresar. Iba delante del sacerdote y él perseguía a todos los cristianos. Era un hombre que los cristianos le temían. Él mataba y perseguía a todos los cristianos. Un día, Pablo iba camino a Damasco persiguiendo a todos los cristianos. Pero recuerden, niños, que por muy malo que nosotros seamos, cuando Dios tiene un propósito para nosotros, Dios siempre se muestra a nosotros. Y en ese camino, Pablo se encontró con Jesús, tuvo un encuentro sobrenatural con él. Pero en ese momento, Pablo quedó ciego, él no podía ver. Pero Dios tenía un propósito para la situación que estaba pasando. Pablo le preguntó a la luz que él vio, dime quién eres. Pero la luz le dijo que fuera camino a Damasco y le iba a mostrar ahí qué era lo que tenía que hacer. Recuerden que Pablo iba en busca de los cristianos a matarlos y a perseguirlos porque él pensaba que todo lo que los cristianos hablaban era una mentira. ¿Se imaginan cómo Pablo pudo haberse sentido en ese momento?
muy atemorizado. Y así hizo Pablo. Pablo fue a la casa de Judas. Y aquí es donde entra nuestro héroe de la historia del día de hoy. Como un buen seguidor de Jesús, Ananías era un discípulo que tenía comunión con el Padre. Y mientras oraba en su casa, tuvo una visión del Señor, quien le dijo: levántate y ve a la calle recta en la casa de Judas, busca a un hombre de la ciudad de Tarso. Se llama Saulo y está orando allí. Ustedes pueden buscar esta historia en Hechos 9:11. Dios explicó a Ananías que Saulo estaba orando y también había tenido una visión en la cual veía a Ananías entrando en la casa donde estaba e imponiendo manos sobre sus ojos para que pudiera volver a ver. Sin embargo, ¿ustedes saben cuál fue la actitud de Ananías? ¿Cuál creen ustedes que haber sido la actitud de Ananías? Recuerden que Saulo era un hombre que perseguía a los cristianos y los mataba. Él tuvo miedo, porque a fin de cuentas se trataba de un cruel perseguidor de los cristianos, Saulo de Tarso. Después de haber hecho tantas maldades a los creyentes de Jerusalén, se encontraba ahora en Damasco y tenía autorización de los sacerdotes para prender a todos los que creían en Jesús como Mesías y Salvador. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor, de Dios? Ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Ve, le dijo Dios, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva y hable de mí ante los extranjeros y reyes y ante el pueblo de Israel. Entonces, Ananías obedeció. Aunque sentía bastante miedo, fue a la casa de Judas e impuso las manos a Saulo. ¿Saben lo que ocurrió? Saulo recobró la vista. Y Saulo fue bautizado. Y sucedió así como Dios le había dicho a Ananías. Pablo habló de él ante los reyes y los extranjeros y el pueblo de Israel. Ahora quiero que ustedes contesten esta pregunta, niños. ¿Se recuerdan que al principio Saulo era malo? ¿Qué podemos aprender de nuestra clase el día de hoy? Bueno, podemos aprender 2 lecciones sencillas. No debemos de temer, sean cual sea nuestra circunstancia. Recuerden el versículo clave del día de hoy. ¿Recuerdan la historia de los amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que aún cuando les dijeron que iban a ser lanzados al horno del fuego ardiente, no temieron,
sino que se mantuvieron obedientes a lo que Dios había dicho, que no adoraran a otros dioses, ni a otros ídolos y que no se inclinaran a ellos. Nuestra segunda lección es que debemos siempre ser obedientes a Dios, porque Ananías pudo haber dicho, no, yo no voy porque yo siento miedo. Porque al fin de cuentas, recuerden que Pablo era un perseguidor de los cristianos y los mataba. Ananías pudo haber dicho, no, Señor, yo no voy, pero él fue obediente a lo que Dios le pidió. Lo mismo hizo Jesús con nosotros. Cuando Jesús fue obediente y se entregó a sí mismo y murió por nosotros para que nuestros pecados fueran perdonados y ya nosotros no necesitáramos tener temor cuando nosotros muriéramos, pues íbamos a tener vida eterna. Quiero preguntarles algo a ustedes hoy, niños. ¿A ustedes les cuesta ser obedientes? Porque si es así, ¿o tienen miedo? Porque si es así, entonces vamos a orar para que Dios nos ayude a ser obedientes. Muchas veces la desobediencia nos puede poner en lugares donde no queremos estar. Por ejemplo, una vez un muchacho fue encontrado pintando afuera de un edificio con letras grandes en la pared del edificio. Eso está desobedeciendo a la ley porque eso es prohibido hacerlo y puede ser encarcelado de 3 a 2 años. Y la policía se lo puede llevar. Muchas veces la desobediencia nos pone en lugares donde no queremos estar. Es por eso muy importante obedecer siempre la voz de Dios, así como lo hizo Ananías. Ananías tuvo miedo, pero él fue obediente, pues él sabía que Dios tenía un propósito con Saulo. La otra lección que podemos aprender, niños, es que no importa cómo nosotros podamos ver a la gente, Dios siempre ve a todas las personas de una manera diferente y Dios conoce el corazón aún de aquellas personas que nosotros creemos que son las personas más malas del mundo. Pablo mató a muchos cristianos y aún así Jesús se le apareció y tenía un propósito con él. Jesús lo perdonó, así como Jesús nos perdonó a nosotros. Es por eso que no podemos juzgar a los demás por lo que han hecho, sino más bien orar por ellos y ser obedientes, así como lo fue Ananías.